Buenas tardes, mi nombre es David Abdiel Mendoza Molina y por parte del equipo 4 presentaremos el siguiente tema: afectación de la pandemia por SARS-CoV-2 a la población estudiantil del Tecnológico de Chihuahua. En este proyecto de investigación hablaremos sobre cómo afectó la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 a los estudiantes del Tecnológico de Chihuahua. Esto nos ayudará a comprender un poco más sobre cuáles fueron las necesidades que llegaron a tener los alumnos al momento de cambiar en la modalidad que era antes de la pandemia a la actual, que fue básicamente de presencial a educación a distancia, llegándose a la necesidad de utilizar plataformas digitales para seguir continuando con los estudios que normalmente eran el día a día. Bueno, también esta investigación es principalmente para interés del alumnado, ya que ellos principalmente pueden ser los que les interesa ver cómo fue el cambio y cuáles fueron las acciones de los alumnos para afrontar estos problemas que llegaron a tener durante su curso. También este pequeño trabajo puede ayudar a los maestros a comprender un poco más sobre cuáles han sido las problemáticas de los alumnos y ayudarles a llevar a todavía sobrepasar la situación que aún vivimos. A nosotros también nos interesa el punto de vista de los alumnos, ya que al final ellos son los que están llevando a cabo todo este proceso y son los que quieren llegar a ser profesionistas. También, obviamente, se quieren tomar en cuenta las opiniones de los alumnos y dar algunos pequeños consejos sobre las clases en línea para que el alumnado no tenga en cuenta dejar la escuela. Como objetivo principal de esta investigación, se quiere conocer y dar a conocer las consecuencias provocadas por el cambio de modalidad de manera tan repentina causada por el confinamiento gracias a la pandemia del virus SARS-CoV-2 a los estudiantes del Tecnológico de Chihuahua, analizando a profundidad cómo era la, el modelo educativo antes de la pandemia y así hacer una comparativa de su desempeño de los alumnos antes y después de la pandemia. También habrá que identificar los cambios que hubo con la llegada del virus y cómo los alumnos han estado enfrentando este cambio. En objetivos específicos identificamos 4. Realizar una comparativa del desempeño antes y después de la pandemia. Identificar cómo era el modelo educativo antes del confinamiento. Averiguar los cambios que sufrió el modelo educativo y reconocer las problemáticas del alumnado con el cambio. Bueno, nuestras hipótesis en la central. Los alumnos estábamos acostumbrados a asistir al plantel a tomar nuestras respectivas clases y socializar con nuestros compañeros. Por lo tanto, no estábamos acostumbrados a tomar las clases a distancia. Esto llevó a ocasionar que algunos alumnos no estuvieran obteniendo los conocimientos necesarios y perjudicando sus calificaciones. Estos cambios tan inertes de la sociedad proporcionaban nuevas oportunidades para aprender a distancia y colaboración y durante toda la vida, pero llevan consigo a cambio un germen de acciones y carencias que pueden frustrar y desmotivar a los estudiantes. Esta misma frustración puede afectar negativamente al aprendizaje de los estudiantes e incluso motivar el abandono de sus estudios. Y además, las repercusiones en el docente son existentes y además de que pueden llegar a perjudicar el prestigio y la financiación del instituto en el que tiene lugar la formación. Bueno, se identificaron principalmente 3 objetivos, hipótesis específicas. Primera, observar y analizar cómo nos afectó el COVID-19 a la población estudiantil del ITESH. Bueno, haciendo una comparación de cuando no existía aún el virus del París y cuando recién comenzó la pandemia y cómo es durante ella. También la problemática generada al cambiar de manera totalmente repentina la modalidad educativa. Los profesores y alumnos se vieron obligados a cambiar sus responsabilidades escolares a las plataformas en línea, tuviendo que dejar prácticamente todo tipo de clase presencial. El alumnado ha estado inconforme debido a la baja efectividad del nuevo modelo, ya que los profesores no tienen el mismo desempeño que tenían antes de la pandemia debido a la edad, en algunos casos, y además entre otras razones. También algunos alumnos no cuentan con los materiales necesarios para seguir cursando sus materias. Como sabemos, el coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta las enfermedades más graves como la neumonía
o un síndrome respiratorio agudo, conocido como el SARS. Además, esta será cepa del coronavirus, llamada 2019 nCoV, que ha causado un brote en China, no se conocía previamente. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más reciente, como sabemos, en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Sí, aunque bien la Organización Mundial de la Salud recibió alertas sobre esta neumonía tan desconocida, rápidamente no se hubo alguna medida para frenar esta nueva cepa. Además, a principios de enero, las autoridades del país de China identificaron la causa como la nueva cepa de coronavirus y así esta a su vez extendiéndose a continentes como Asia, Europa y América. Como sabemos en su comienzo, no se ha confirmado aún el posible origen del COVID-19, pero existen muchas teorías sobre esta. Por decir, la más común, el tema del murciélago, de una persona que consumió un caldo de murciélago, pero esto no está nada confirmado. Además, el alcance que tuvo esta enfermedad fue a nivel global, lo que propició un estado de alerta sanitaria máxima, siendo denominada pandemia por la OMS. Claramente esto derivó en las autoridades de nuestro país pidiendo a los habitantes evitar salir de sus casas para tratar de frenar estos contagios de COVID, cancelando todo tipo de actividad laboral, económica y escolar. Esto nos ha llevado a nuestro principal tema de investigación de cómo es que todo el tema relacionado con la pandemia afecta al alumnado de las instituciones de nivel superior de la ciudad de Chihuahua, ya que, como es conocido, este problema sanitario ocasionó el llevar el estudio al hogar por medio de las clases en modalidad a distancia o también conocido como modalidad en línea, siendo la intención de la investigación recolectar los datos de cómo llevan la situación los jóvenes, las posibles ventajas y las claras desventajas que conlleva esta nueva modalidad. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de coronavirus se había convertido en una pandemia global. De este momento, el mundo y las sociedades en cada país han vivido una de las situaciones más críticas en la historia de la humanidad. El confinamiento forzoso, distanciamiento social, paralización de actividades en prácticamente todas las naciones han afectado severamente a la vida cotidiana y a las acciones de las mujeres y hombres en todo el planeta. A raíz de este confinamiento, el Instituto Tecnológico de Chihuahua, y así como prácticamente todas las universidades y escuelas del país, tuvieron que cambiar su modelo educativo al aula virtual, causando una problemática para el alumnado y su desempeño académico, donde las principales encontramos la ansiedad, depresión y estrés. Todo esto principalmente generado por una falta de capacitación en los docentes. Los docentes de edad avanzada obviamente no están acostumbrados a estas nuevas tecnologías y además las plataformas no son perfectas, ya que pueden llegar a saturarse, puede haber mala organización de tiempos en las escuelas y en la vida personal de alumnos y docentes. Además, si el confinamiento ha traído muchas consecuencias y problemáticas para el alumno, también, aparte de los bajos niveles de eficiencia de aprendizaje, ellos están presentando ciertos problemas físicos debido a las malas posturas, altas horas, pocas horas de sueño, inconvenientes y dolores corporales, así como también las dificultades visuales por durar tantas horas frente a una pantalla de celular o computadora. Además, esta complicación por parte de algunos docentes para impartir sus materias de manera que el nuevo sistema educativo funcionara, por lo que uno de los principales objetivos propuestos es buscar opiniones del alumnado y del tecnológico de Chihuahua por medio de encuestas para conocer sus pensamientos y casos en específicos de experiencias ocurridas por la nueva modalidad. Las encuestas fueron algunas preguntas. Esta fue la primera. ¿Qué semestre cursas? Obtuvimos las respuestas. La altura de las barras indican el número de estudiantes y por abajo observamos el número de semestre que los alumnos podían estar cursando. Aquí obviamente el porcentaje de respuestas se lo llevó entre sexto, quinto y tercer lugar respectivamente. Y preguntamos además la carrera que cursan los encuestados actualmente.
Aquí los ingenieros químicos, la ingeniería industrial y la ingeniería electrónica se llevaron el top 3 respectivamente. Se les preguntó a los alumnos si en una escala del 1 al 5 si se consideraron un estudiante feliz. Y aquí como podemos ver, muy pocos realmente son los que se consideran alumnos felices, ya que del 1, 2 y 3 son las respuestas más recurrentes obtenidas. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para desarrollarte en la nueva modalidad? Ya que hay que considerar que los alumnos tienen obstáculos en su vida cotidiana, así como el acceso a Internet, tiempo, el tener las herramientas electrónicas y las dificultades de aprendizaje, que esta fue la que se llevó el mayor porcentaje de respuestas, dejando en claro que los alumnos se les ha dificultado aprender en esta nueva modalidad. Bueno, en esta obtenemos el porcentaje de qué modalidad consideran los alumnos que están aprendiendo mejor. Bueno, aquí obviamente presencial se lleva prácticamente más de 85%. Esto es más o menos normal porque los alumnos han estado acostumbrados a prácticamente toda su vida a estar en clases presenciales y sin embargo, sí, aunque algunos dicen estar sin inconveniente, la gran mayoría de la población estudiantil están inconformes con la nueva modalidad a distancia. Aquí preguntamos a los alumnos los rangos de edad que consideran ellos que los profesores se han visto más afectados. Y aquí, obviamente, entre 50 y 60 años, como podemos ver, son los que los alumnos consideran más afectados, seguidos por los profesores de 60. Esto puede ser algo relevante porque no, no hay un control sobre la cantidad de profesores de 60 y de 50 a 60 años, pero nos puede dar una idea de la dificultad que hay por edades en los profesores. En una escala del 1 al 5, ¿opinas que las competencias de tus materias están siendo cumplidas? Bueno, como vemos, la mayoría de los alumnos considera que sí y que no están siendo cumplidas. Aquí básicamente podemos decir que el estudiar a distancia limita mucho lo que podemos llegar a aprender y las competencias son de las principales cosas que se han visto afectadas, ya que se nos priva el acceso a prácticas y a muchas otras cosas que teníamos en las clases presenciales. Bueno, ¿qué es lo que más extraña de las clases presenciales? Aquí es un tema pues de cómo se siente el alumno. Como vemos, el día a día como estudiante es lo que más extrañan. Y desde el punto de vista personal, pues sí, es natural estar con los compañeros, el tener que ir a la escuela, estar ahí, estar pendiente de lo que pasa con tus profesores, con tus clases, que si había clases libres, bueno, tenías tiempo para hacer obligaciones, platicar con compañeros. Y como vemos, pues es lo que más extrañan los encuestados. Bueno, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan eficiente consideras que ha sido ser dependiente de plataformas para la entrega de trabajos? Bueno, como vemos, la gran mayoría de los alumnos no lo consideran ni eficiente ni deficiente, pero bueno, aquí también podemos decir que algunos alumnos tienen la facilidad, las fallas de las plataformas y esto puede repercutir en las respuestas que se obtuvieron, pero sin embargo la gran mayoría dice que sí y que no en un término medio. En una escala de 1 al 5, ¿consideras que el hecho de no tener prácticas en tus materias ha afectado en gran medida la manera en la que te evalúan los docentes? Bueno, como vemos, entre el 12 y 15 respuestas que fueron en la escala de 3 y 4 se llevan la mayoría de selecciones. Aquí, pues, las carreras de ingeniería necesitan prácticas para el desarrollo del estudiante. Cuando alguien va a estudiar ingeniería, sabe que va a tener prácticas y que va a aprender haciendo las cosas por sí mismo. Y con el confinamiento esta posibilidad prácticamente desapareció y los planes de competencia se vieron afectados y con ello también la manera en que los docentes evalúan a sus alumnos. En comparativa de promedios, podemos ver en la barra azul, antes de la pandemia, en general existía un promedio de 86,06 y con esta nueva modalidad, el promedio se ha visto reducido actualmente a 80,74. Bueno, esto que vemos es un reflejo de
la situación para los alumnos. Los números hablan por sí solos y es obvio que existe una afectación. En una escala del 1 al 5, ¿cuánto consideras que la nueva modalidad ha afectado tu aprendizaje? Bueno, esta diagonal habla por sí sola, con 36 selecciones. El número 5 se lleva la gran mayoría. Esto pues es básicamente natural, ya que la afectación se ve prácticamente en los números de la encuesta pasada con los promedios. Los alumnos no están a gusto, se sienten que no están aprendiendo lo que normalmente aprenderían en las clases presenciales. Conclusiones. Bueno, para las conclusiones de resultados se muestran las preguntas realizadas en las encuestas, seguidas de sus conclusiones que se han llegado a obtener. ¿Qué semestre cursas? Bueno, con los resultados obtenidos se puede decir que esta encuesta cuenta con una buena mayoría de encuestados que experimentaron el cambio de modalidad ya como universitarios, debido a los tiempos que ya, dependiendo del semestre en el que cursan. Haciendo cálculos, se puede decir que la gran mayoría de alumnos saben lo que es ser un estudiante universitario en clases presenciales y se fueron afectados por este cambio. ¿Qué carrera cursas actualmente? Como vimos, las tres carreras más cursadas por los encuestados fueron químicos, industriales y electrónicos. Si bien la ingeniería química y la industrial son las más populares, lo cual es normal que hayan sido los más participativos para esta ocasión. En una escala de 1 al 5, en abril de 2021, ¿te consideras un estudiante feliz? Bueno, aquí se puede concluir que la comunidad estudiantil realmente no es feliz, lo cual no es nada bueno para el desarrollo académico, ya que el tema de confianza y de felicidad es muy importante para las personas. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para desarrollarte en esta nueva modalidad educativa? Bueno, aquí fue evidente que el aprendizaje, según el alumnado, se ha visto afectado con este cambio provocado por el confinamiento. ¿En qué modalidad consideras que aprendes mejor? Evidentemente, en este caso, los alumnos de verdad prefieren la modalidad presencial. Esto ya dependerá de las dificultades de cada uno que los orilla a preferir esta nueva modalidad. ¿En qué rangos de edad consideras que los docentes se han visto más afectados? Bueno, como ya se mencionó, los profesores oscilan entre 50 y 60 años de edad, han sido los más elegidos con esta dificultad de adaptación. Y como se dijo, puede ser algo relevante, dado que los rangos de edad de los docentes que imparten las clases actualmente pueden variar un poco. Dado que, no, dado que todos nos estamos adaptando a una de estas fechas, lo mejor será ser pacientes ante toda esta situación. En una escala del 1 al 5, donde 1 es mínimo y 5 es máximo, ¿opinas que las competencias de tus materias están siendo cumplidas? Aquí se puede concluir que, según los encuestados, las competencias están siendo medianamente cumplidas y realmente son muy pocos los que creen que sí están siendo cumplidas. Bueno, lamentablemente, el hecho de estudiar a distancia limita mucho lo que podemos hacer y aprender como estudiantes. ¿Qué es lo que más extrañas en las clases presenciales? Bueno, como se dijo, el tema social es la principal causa de la poca felicidad del alumno. El humano es sociable por naturaleza y el no hacerlo puede afectar mucho en su comportamiento. En una escala de 1 al 5, ¿qué tan eficiente consideras que ha sido ser dependiente de plataformas para la entrega de trabajos? Bueno, en esta tendencia se puede concluir que la mayoría de los alumnos les llega a ser indiferente el hecho de aprender a plataformas digitales, pero sin embargo, un pequeño grupo no lo considera eficiente y este pequeño grupo obviamente debería ser apoyado en su decisión, ya que no sabemos las causas de su opinión. Por lo tanto, puede existir una razón externa al estudio que provoque estas molestias. En una escala del 1 al 5, ¿consideras que el hecho de no tener prácticas en tus materias ha afectado en gran medida la manera en que te evalúan los docentes? Sin duda, las carreras de ingeniería necesitan de prácticas para el buen desarrollo del estudiante. Dado este confinamiento, esa posibilidad se ha visto reducida y los planes de competencias se han visto muy afectados, y con ello la manera de evaluar de los docentes. Como vimos en la comparativa de promedios, hubo prácticamente una reducción de 6 puntos en el promedio general. Esto refleja la situación y existe una afectación en verdad. En una escala de 1 al 5, ¿cuánto consideras que la nueva modalidad ha afectado tu aprendizaje? Como vimos,
En las respuestas obtenidas, una diagonal creciente en la encuesta muestra una evidente afectación al aprendizaje de la comunidad estudiantil. Bueno, a manera de conclusiones generales, este cambio de modalidad de verdad causó una deficiencia en los estudiantes. Los alumnos desean cambiar de nuevo a la modalidad presencial. Evidentemente, los profesores de mayor edad son los más afectados. Como se ha dicho, no están acostumbrados a manejar las tecnologías de nueva generación. También esta nueva modalidad implica no realizar prácticas, lo cual también genera un cambio en los métodos de evaluación, viendo que los alumnos que están acostumbrados a cierto método también ya ha desaparecido. Bueno, aquí se muestran las bibliografías consultadas y esto sería todo por mi parte.